Buenos días a todos. El tema el cual vamos a estar hablando hoy es el desarrollo embrionario y fetal, la placenta, membranas y el líquido amniótico. Este va a ser impartido por mi compañera Yasmina Alejandra Briones Hernández y por su servidora Paola Valentina Jiménez Serna. Empezamos. El objetivo de nuestra clase es poder identificar las estructuras con las que el feto tiene contacto durante la gestación y cuáles van a ser sus funciones. Asimismo, poder diferenciar lo normal de lo anormal. En los mamíferos, el crecimiento y la supervivencia del feto durante su desarrollo van a depender exclusivamente de la placenta. Esta va a ser conformada por tejidos maternos y fetales. Va a formar una interfaz entre la circulación materna y fetal, facilitando el intercambio gaseoso y metabólico. Además, va a poseer la capacidad de secretar hormonas y producir una barrera entre ambos sistemas inmunes, facilitando la supervivencia del feto en el útero. Para poder hablar del desarrollo de la placenta y el corión, es necesario recordar el desarrollo preimplantacional humano va a ser el primer paso del desarrollo del individuo y está dado por los siguientes eventos importantes: la maduración final del ovocito, fertilización, transición de ovocito a cigoto, proliferación, diferenciación celular y la formación del blastocito. En este último se van a originar las células trofoblásticas y tienen una importante contribución en los tejidos extraembrionarios y en los procesos del desarrollo temprano de la gestación. Ahora continuando con el desarrollo del corión. Esto nos dice que a medida que el blastocito con sus trofoblastos circundantes crece y se expande hacia la decidua, un polo va a mirar hacia la cavidad endometrial y el opuesto va a formar la placenta. Recordando que es la decidua, este es un endometrio altamente especializado, muy modificado durante el embarazo. Este va a ser esencial para la presentación hemocorial, es decir, aquella en la que la sangre materna entra en contacto con el trofoblasto. La decidua va a producir factores que regulan la receptividad endometrial y van a modular las funciones de las células inmunitarias y vasculares dentro del microambiente fetal. Continuando, nos dice que las vellosidades coriónicas en contacto con la decidua basal van a proliferar para formar el corión frondoso. A medida que el crecimiento de los tejidos embrionarios y extraembrionarios continúan, el suministro de sangre al revestimiento del corión a la cavidad endometrial está restringido. Debido a esto, las vellosidades en contacto con la decidua capsular dejan de crecer y luego se van a degenerar. Esta porción de corión se convierte en la membrana fetal avascular que va a lindar con la decidua parietal y se va a llamar corión suave. Este va a estar compuesto por citotrofoblastos y mesénquima mesodérmico fetal. Nos dice que al final del tercer mes, el corión suave está separado del amnios por la cavidad exocelómica. A partir de entonces, está en contacto íntimo para formar un amniocorión avascular. Estas dos estructuras van a ser sitios importantes de transferencia molecular y actividad metabólica. El desarrollo de la placenta. Aquí se van a diferenciar dos periodos. El prevelloso lagunar, que se extiende desde el 9º hasta el 13º día del embarazo. Aquí el trofoblasto primario se va a dividir en citotrofoblasto y en sincititrofoblasto. Y el periodo velloso, que tiene lugar a partir del día 13. Entre los 14 y 20 días, células procedentes del citotrofoblasto van a proliferar en el espesor de las columnas del sincititrofoblasto, que se van a dirigir desde la capa coriónica hasta la capa basal. A partir del día 21 hasta el cuarto mes, va a ser el desarrollo del corión frondoso y leve y la regresión del citotrofoblasto. Los troncos vellocitarios primarios van a aumentar de grosor, transformándose en troncos de primera orden, de donde van a salir ramas que van a constituir las vellosidades de segundo orden, las cuales van a originar las de tercer orden. De ahí
se van a dirigir a la capa basal en la que se unen formando coronas de implantación. Las modificaciones de las arterias maternas es una característica muy importante porque va a favorecer de forma notable el flujo sanguíneo útero-placentario. Esto se va a dar en dos fases. La primera va a ser antes de las 12 semanas posteriores a la fecundación. Aquí las arterias espirales son invadidas y modificadas hasta el borde entre la decidua y el miometrio. La segunda, entre las 12 y 16 semanas, supone varias invasiones de los segmentos intramiometrales de las arterias espirales. La placenta va a estar dividida en cotiledones por los tabiques formados por la proliferación de la decidua. Esta es la unidad básica de transferencia entre la sangre materna y la sangre fetal. Al término, la placenta típica pesa 470 gramos, es redonda ovalada, con un diámetro de 22 centímetros y tiene un grosor central de 2.5 centímetros. Está compuesta por un disco placentario, membranas extraplacentarias y cordón umbilical de 3 vasos. Ocupa entre el 20 y el 25% de la cavidad uterina, se va a extender contra el miometrio y penetra el saco amniótico. La superficie fetal es la cara coriónica, en la cual se va a insertar el cordón umbilical, típicamente en el centro. Los vasos fetales grandes que se originan en los vasos de cordón se van a ramificar y se van a diseminar a través de la cara coriónica, antes de ingresar a las vellosidades primarias del parénquima placentario. La placenta va a tener 4 funciones principales. El primero va a servir de barrera placentaria. No solo se va a contemplar la separación de la sangre materna y fetal, sino también la regulación de la transferencia de sustancias a través de la misma, permitiendo el paso de unas y impidiendo el paso de otras. La segunda es de transferencia. El paso de oxígeno y sustancias nutritivas desde la madre hacia el feto es una de las funciones más importantes de la placenta. La tercera es la respiración. La placenta va a ser el primer pulmón del feto. Aquí los intercambios de gases se producen entre dos fases líquidas, la sangre materna en el espacio intervelloso y la sangre fetal de los capilares vellositarios. Y por último, una síntesis endocrina. Aquí la placenta va a sintetizar proteínas específicas del embarazo, algunas de las cuales son hormonas que tienen un papel importante en la evolución del embarazo y en el mantenimiento de la homeostasis materna. Ahora vamos a hablar del amnios. Este va a proporcionar casi toda la resistencia a la tracción de las membranas fetales. Su resistencia a la ruptura es de vital importancia para el éxito del embarazo. Bornos describió 5 capas separadas de amnios. Primero, la superficie interna. Esta está bañada por líquido amniótico. Es una capa única e ininterrumpida de epitelio cuboidal. Este epitelio está unido firmemente a una membrana basal. Esta va a estar conectada a una capa compacta acelular, compuesta en lo principal de colágenos intersticiales. En el lado externo de la capa compacta hay una fila de células mesenquimatosas tipo fibroblasto, que van a estar dispersas de forma amplia al término del embarazo. También hay algunos macrófagos fetales en el amnios. La capa del amnios más externa es la zona esponjosa relativamente celular. Esta va a ser contigua a la segunda membrana fetal, el corión suave. El amnios es identificable por primera vez en el 7º u 8º día del desarrollo del embrión. En su inicio es una vesícula diminuta, que luego se va a desarrollar en un pequeño saco que cubre la superficie dorsal del embrión. A medida que el amnios se agranda, gradualmente va a engullir al embrión en crecimiento que se va a internar en su cavidad. Las células epiteliales del amnios van a derivar del ectodermo fetal del disco embrionario. No van a surgir por la deslaminación de los trofoblastos. Al principio de la embriogénesis humana, las células mesenquimatosas amnióticas se encuentran inmediatamente adyacentes a la superficie basal del epitelio del amnios. El amnios es metabólicamente activo, participa en el transporte de solutos y agua para la homeostasis del fluido amniótico y va a producir una impresionante variedad de compuestos bioactivos.
Las membranas son elásticas y pueden expandirse al doble de tamaño normal durante el embarazo. La resistencia a la tracción del amnios va a residir casi exclusivamente en la capa compacta. Esta va a estar compuesta por colágenos intersticiales reticulados 1 y 3 y cantidades menores de colágeno 5 y 6. Ahora vamos a hablar del líquido amniótico. En las etapas iniciales del embarazo, el líquido amniótico se va a originar del amnios y su composición es bastante parecida a la del plasma materno. Al término del embarazo, el líquido amniótico va a alcanzar cifras de 800 a 1500 mililitros. Va a estar compuesta por un 98% de agua y 2% de sólidos. La reacción química es alcalina con un pH de 7.3. ¿Sus funciones principales cuáles van a ser? Bueno, la primera es proteger al feto de traumatismos externos y de defectos compresivos, ya que va a desempeñar el papel de amortiguador hidráulico de acuerdo con la ley de Pascal. Va a permitir la libertad de movimiento en el interior de la cavidad uterina. Permite el acomodo definitivo de la presentación al final del embarazo. Permite el desarrollo armónico del feto en todas las direcciones. Va a mantener uniforme la temperatura intrauterina. Y por último va a actuar como una prensa hidráulica sobre el segmento inferior del útero, ayudando a dilatar el canal cervical. En cuanto a su composición, se van a resumir de la siguiente manera. Agua del 98-99%, solutos del 1 al 2% por partes iguales de orgánicos e inorgánicos. La de turbidez esta va a aumentar con el tiempo de gestación. Gases como PO2 y PCO2. Componentes inorgánicos. Estos no van a variar el zinc, el cobre, el estroncio, el manganeso y el hierro. Y componentes orgánicos, como proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados no proteicos como urea, ácido úrico, creatinina, lípidos, carbohidratos como glucosa, vitaminas. Aquí nos dice que las concentraciones de vitamina B1 y C van a ser semejantes a las del plasma materno. Y hormonas, como los corticoides, andrógenos, progesterona y sus metabolitos. En cuanto a sus vías o fuentes de este líquido, dice que al inicio del embarazo el líquido se va a producir en la membrana amniótica, que va a cubrir la placenta y el cordón. También pasa a través de la piel fetal. Luego la principal fuente la va a constituir la orina fetal, el líquido pulmonar fetal, además de una pequeña contribución de la secreción de las cavidades nasales. Vías de eliminación van a ser constituidas por la deglución fetal y la absorción hacia la sangre a través de la cara fetal de la placenta, que es la vía intramembranosa. Y la regulación del volumen del líquido. Aquí el flujo urinario fetal, la secreción del líquido pulmonar y la deglución son regulados. La absorción intramembranosa va a ser regulada por factores que controlan la permeabilidad intramembranosa de la superficie. Significa entonces que todos los flujos primarios hacia el compartimento amniótico y fuera de él son regulados. Y al parecer es la interacción entre estos flujos la que brinda la regulación final del volumen del líquido amniótico. Durante el embarazo rara vez se va a considerar el tema del líquido amniótico, excepto cuando hay alguna anomalía, es decir, un aumento o una disminución o una tensión por meconio. Sin embargo, cuando el líquido amniótico es normal, va a aumentar mucho la morbilidad y mortalidad perinatal. Ahora el cordón umbilical. Este es un órgano gris de consistencia blanda que se extiende desde el abdomen del feto hasta la placenta y se conecta la circulación de este órgano con la del feto. La mayoría de los cordones umbilicales en el momento del parto van a medir entre 40 y 70 centímetros de largo y muy pocos van a medir menos de 30 o más de 100. La longitud del cordón se va a ver influida positivamente por el volumen del líquido amniótico y la movilidad fetal. Este cordón por lo regular se va a insertar centralmente en el disco placentario. La superficie externa va a ser constituida por el amnios,
y en su interior se encuentran dos arterias localizadas a los lados y una vena central de gran calibre que se aprecia por transparencia. Estas estructuras se van a encontrar unidas entre sí, por lo que se enrollan sobre sí mismos dando un aspecto de nudos. Los vasos umbilicales van a girar en espiral a través del cordón en una dirección sinistral, es decir, girando a la izquierda. El número de espirales completas por centímetro de longitud del cordón se denomina índice espiral umbilical, o UCI, Umbilical Coiling Index. Se ha informado sobre las características del enrollado de cordón, pero actualmente no forman parte de una evaluación sonográfica estándar. El conteo de números de vasos de cordón umbilical es un componente estándar de la evaluación anatómica durante el examen ecográfico. Los embriones inicialmente tienen dos venas umbilicales. En el primer trimestre, la vena derecha generalmente se va a atrofiar dejando una vena grande que va a acompañar a las dos arterias umbilicales de paredes gruesas. Los cordones de 4 vasos son raros y a menudo se van a asociar con anomalías congénitas. Por último, la placenta es un órgano del embarazo imprescindible y único. Este va a desempeñar funciones claves en el intercambio respiratorio y de metabolitos, y en la síntesis y regulación de hormonas. Es el punto crucial de conexión entre la madre y el feto. La placenta va a permitir al feto vivir y crecer hasta que esté maduro y pueda sobrevivir en el mundo exterior.